y es Percival Manglano, que Percival pues ya muchos ya lo conocéis. Aparte de ser licenciado por Ciencias Políticas e Historia, es ahora y ha sido consejero, es ex consejero y ha sido consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad Autónoma de Madrid, y viene a presentarnos o a hablarnos sobre su libro, pero no únicamente sobre él, es decir, va a reflexionar sobre todo lo que cuenta alrededor del mismo, que es Pisando Charcos, una propuesta para regenerar la política y a través de la política también indirectamente la economía de España, que desde luego buena falta hace, incluso aunque su partido esté ahora mismo gobernando en prácticamente todas las administraciones públicas españolas y con mayoría absoluta. Entonces, bueno, después de la conferencia abriremos turno de pregunta para quienes nos siguen por internet y luego lo cerraremos, porque ya sabéis que casi siempre lo más interesante que puede contar un político lo cuenta a micrófono cerrado, off the record. Además, si vosotros queréis interpelarle, muchos supongo que querréis preguntarle por qué no se promueve más el liberalismo desde las instituciones políticas, qué obstáculos o qué intereses creados hay que impiden que avancen las ideas de la libertad, incluso entre quienes las defienden abiertamente, pues también lo podréis hacer, obviamente, en este turno de preguntas. Y sin más, pues muchas gracias, Percival, por estar aquí, bienvenido, y bueno, ahora te escuchamos a ver qué nos cuentas. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Yo había oído mucho hablar de vosotros, del instituto, pero no había estado físicamente aquí. Entonces, bueno, pues es una muy buena ocasión el que, para presentaros el libro, tenga esta oportunidad de conoceros a vosotros y el edificio. A Juan Ramón, que ahora se me ha escapado, pero bueno, se lo diréis, que en fin, tengo muy buena opinión y relación con él. Cuando fui consejero, tuvimos unas cuantas reuniones los viernes por la mañana para hablar de ahorros en la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo cierto es que el fruto de esa reunión, de esas reuniones y bueno, de otras muchas reuniones que hubo también, evidentemente, hubo una ley de modificación del presupuesto 2012 que redujo sensiblemente las obligaciones de gasto de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y permitió que, aunque hayamos tenido déficit en el 2012 de un poco más del 1%, en fin, seguramente haya sido menos de lo que habría sido si no se habría aprobado esta ley. Bueno, efectivamente, soy liberal y mi historia, digamos, para no remontarme demasiado atrás, pero como os han dicho, vengo a contaros un libro que he escrito y que empecé a escribir cuando dejé de ser consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esto ocurre en septiembre del año pasado, cuando Esperanza Aguirre dimite, hay un nuevo presidente, hay un nuevo gobierno, se reorganiza el gobierno y a mí se me sustituye. Entonces, me encontré en una situación que no sabía muy bien por dónde tirar y entonces a la decisión a la que llegué fue que iba a aprovechar la libertad que me daba el no tener ningún cargo institucional para escribir y decir cosas que no había podido decir hasta entonces. Muchas veces se reprocha a los políticos, y a mí se me ha dicho más de una vez, vale, pero todo esto que has dicho en el libro, ¿por qué no lo dijiste cuando eras consejero? Y lo cierto es que cuando eres consejero representas a una institución y tienes que tener un lenguaje político que no necesariamente ¿cómo deciros?, incluye todo lo que piensas, pero que sí que tiene que ser respetuoso con las posiciones de esa institución, ¿no? No hablas solamente como el individuo que pueda ser, sino también como el representante de una institución. Y evidentemente también cuando tienes un cargo de responsabilidad no tienes el tiempo para dedicarte a escribir un libro. Entonces, lo que decidí es que iba a aprovechar las circunstancias para decir cosas que pensaba desde hacía mucho tiempo, pero que no había podido decir, que piensa mucha más gente dentro del PP de lo que podría parecer, pero que tampoco dicen en público necesariamente. Y para, bueno, pues, para animar un poco el debate en términos de regeneración democrática, porque, en fin,
es importante hacerlo. Empecé a escribirlo en torno a noviembre y cuando estaba terminándolo, lo escribí bastante rápido, en unos 2 meses, surgió todo el asunto Bárcenas, lo cual puso más de moda la cuestión de la regeneración, pero de luego mi motivación y las cuestiones de fondo que se transmiten en el libro van mucho más allá de Bárcenas y de los posibles casos de corrupción que hay ahora, tanto en el PP como en otros partidos o en otras instituciones. La idea básica del libro es que los incentivos de los políticos están mal puestos. Y en este caso no os voy a explicar a vosotros lo que son unos incentivos. En fin, fuera del mundo liberal hay que esforzarse por contar cómo funcionan los incentivos, pero en esta casa, de luego, no voy a tardar demasiado tiempo en hacerlo. El caso es que el primer capítulo del libro se titula ¿Qué hago con este sobre?, que escuchado hoy suena a lo que no es. Os aseguro que lo escribí en noviembre, en diciembre del año pasado, y a lo que está dedicado es a describir cómo funcionan los incentivos. A cómo funcionan los incentivos. Hablando de coincidencias también, el último capítulo del libro se llama Quien la hace la paga, que también fue una frase que se puso de moda a raíz de, en fin, lo de Bárcenas, y que también fue escrito antes de que surgiese todo esto. Los incentivos, bueno, pues se ha escrito mucho, gente de este instituto ha escrito mucho sobre los incentivos económicos. Yo, por ejemplo, el libro de Juan Ramón sobre la alternativa liberal para salir de la crisis me parece un libro fabuloso. Y lo leí con mucho interés, me ayudó a entender cómo funciona el mercado de la energía en España, supongo que todos lo habréis leído ya, pero para los que no necesariamente conocemos mucho del mercado de la energía, pues francamente te lo explica muy bien y te lo explica también en términos de cómo los incentivos están mal puestos, ¿no?, en el mercado de la energía. Pero quizá hay menos libros y menos reflexiones sobre la influencia de los incentivos en la vida política. O sea que de alguna manera este libro lo que busca es complementar estudios, análisis que se hayan hecho económicos sobre alternativas liberales para nuestra economía y centrarse en las alternativas liberales que pueda haber y que puedan traer la introducción de distintos incentivos en el campo político en España. Y también lo que busca el libro es hacer un ejercicio de divulgación de las ideas liberales a un público más interesado en política que en economía y, por qué no decirlo, a un público que, como sabemos en España, tiene tendencia a asociar el liberalismo con la defensa de los intereses de los ricos, en fin, los privilegios, etcétera, etcétera, todo lo que habréis oído más de una vez. Y, sin embargo, como sabéis también, igual que yo, si por algo se define el liberalismo, es por precisamente luchar contra las concentraciones de poder y los privilegios que de ellas derivan, ¿no?, de estas concentraciones de poder. Entonces, hoy por hoy, a mi juicio, una de las mayores concentraciones de poder que distorsiona completamente el funcionamiento de los incentivos y de la actuación política en España viene dada por aquella existente en las cúpulas de los partidos políticos. O sea, ahí hay una concentración de poder que creo hace que el funcionamiento de la democracia en España sea mejorable. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo se llega a esa concentración de poder en la cúpula de los partidos políticos? Bueno, uno de los instrumentos claves es las listas cerradas y bloqueadas tal y como existen, ¿no? Como sabéis, el sistema político en España lleva a que el ciudadano, en el momento de votar, lo que haga es votar a una lista de nombres que, en la mayoría de los casos, no saben ni quiénes son y que simplemente están en ese papelito porque hay un logo que es el del partido, que es quien ha decidido quiénes son los que van en esa lista y en qué orden.
Este sistema de las listas cerradas y bloqueadas genera un incentivo completamente equivocado en nuestra democracia. Y es que la carrera del político español será larga y exitosa en tanto en cuanto consiga que se le incluya en esa lista electoral. No solamente aquellos que ya están, sino, muy importante, aquellos que aspiran a estar en esa lista electoral. Y esto lo que conlleva es sumisión, obediencia y bueno, en general, rendición de cuentas hacia arriba, hacia la cúpula de los partidos políticos. Esto, cuando se ejerce la política, es particularmente perverso porque se supone que la política es la representación de los demás. Y en este sentido también diría que en España uno de los problemas que tenemos es que tradicionalmente se ha asociado la política con la administración del Estado, con la administración del presupuesto público, ¿no? y con el ejercicio de un cargo ministerial, en fin, de una consejería, etcétera. Es decir, por decirlo gráficamente, cuando alguien quiere tener una carrera política, en España normalmente se ha pensado que lo que quiere es ser ministro, ¿no?, el día de mañana. Y no se ha pensado que quiera ser diputado. Y sin embargo, en otros países, tipo Estados Unidos, por supuesto, el cargo político más importante que se pueda tener es el de presidente de los Estados Unidos, pero el siguiente es el senador, ser senador. Eso es hacer política en Estados Unidos, ¿no?, ser representante de los demás. En España, por diversas razones, no tenemos una tradición parlamentaria tan fuerte como tienen en otros países. El Parlamento en España, y eso que hubo las Cortes de León, ¿no?, en finales del siglo XII y demás, pero no hay la tradición anglosajona de un Parlamento fuerte que se oponga tradicionalmente al poder del Ejecutivo y que defienda los intereses de aquellos a quienes se grava a impuestos. Y eso, bueno, pues se ve también en la actualidad como bueno, pues no se entiende la política como el arte de la representación de los demás. Y yo, sin embargo, tengo muy claro que la política, si se define por algo, es precisamente por eso, ¿no?, por la petición de la confianza de los demás y el ejercicio de su representación ante las instituciones del Estado. Entonces, en el momento de presentarse unas elecciones, el que está incluido en esa lista no se siente responsable ante sus posibles votantes, se siente responsable ante el que le ha incluido en la lista. Y eso lo que crea es un abismo entre el interés del ciudadano y el interés del político. Y de luego os puedo asegurar que mi simpatía por el 15M y por los indignados es cero. De hecho, hay un capítulo dedicado a los indignados y al libro de Hessel, que de luego para la gente de izquierdas del mundo debe ser una genial noticia el que para ser una persona de izquierdas leída solamente tengas que dedicarte 45 minutos a leer Indignados de Hessel y no, pues no sé cuánto se tardaría en leer los 3 tomos del Capital de Marx, ¿no? Entonces, si te lo lees es peligroso. Ahora, dicho esto, la frase de no nos representan, por desgracia, tiene algo de razón hoy por hoy en España. Y es en el sentido que acabo de decir, que el incentivo del político no es representar a los ciudadanos, sino seguir las órdenes que le vengan desde arriba, que le vengan desde la cúpula de sus partidos. Entonces, ¿eso cómo se cambia? Yo creo que no es tanto cuestión de listas abiertas. Los senadores son elegidos por listas abiertas y, bueno, pues, en fin, Bárcenas fue un senador, con eso está todo dicho. Yo creo que pasa mucho más por las circunscripciones uninominales, que, como sabéis, son los distritos que existen en Inglaterra, o sea, en Reino Unido, que existen en los Estados Unidos, que llevan a que el votante sepa a quién está votando y, en el caso de ser elegido, sepa quién le representa. En fin, la responsabilidad o es personal o no hay responsabilidad. Por lo tanto, si hay que exigirle responsabilidad a alguien sobre sus promesas políticas y demás, tienes que conocer a esa persona con nombres y apellidos. Y eso, evidentemente, lo trae la circunscripción uninominal. Me diréis, uy, pero eso es imposible que se aplique aquí en España. No. ¿Por qué no es imposible?
Porque más allá de las leyes electorales nacionales, hay leyes electorales autonómicas. Es decir, para introducir las circunscripciones uninominales en España, no se trataría solamente de cambiar la ley electoral nacional, sino también de cambiar las leyes electorales autonómicas. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a finales del año 2011 se presentó un proyecto de ley de reforma electoral para nuestra comunidad, aquí en la Comunidad de Madrid. Lo presentó el PP y lo que planteaba era lo siguiente: dividir la Comunidad de Madrid en 43 circunscripciones, dentro de las cuales se votaría a un diputado. Aparte, se votaría también una lista que representase al conjunto de los madrileños, por así decir, pero ya introducía la circunscripción. Para que os hagáis una idea, aquí en la ciudad de Madrid se introducían 19 circunscripciones, es decir, sabéis que hay 21 distritos en la ciudad de Madrid, con lo cual, básicamente, cada distrito sería una circunscripción uninominal. Entonces, si esa ley se aprobase, en el momento de votar, el ciudadano madrileño, en unas autonómicas, tendría dos urnas para las autonómicas, insisto. Tendría la urna de su circunscripción, o sea, tendría que votar a una persona, y tendría la urna de la lista para el conjunto de la comunidad. Este es el sistema alemán. En Alemania es un sistema dual de circunscripciones y de listas. La ventaja de hacerlo de esta manera es que se corrigen ciertos defectos que tiene el sistema puramente mayoritario de circunscripciones, como es el inglés, que lleva a que partidos que puedan sacar un 10 o un 15% de los votos no tengan ningún diputado. ¿Por qué? Porque si solo sale elegido el que gana, es decir, el que tiene 30, 35 o 40% de los votos, el que sistemáticamente en todas las circunscripciones solo saque un 10 o un 15% de los votos, se ve laminado políticamente. Entonces, para compensar las dos cosas, en Alemania tienen listas y circunscripciones. Se presentó en la Comunidad de Madrid a finales del 2011 y el problema es que para aprobar esta reforma de la ley habría que reformar el estatuto de la Comunidad de Madrid, lo cual lleva a 2/3 partes, una mayoría de 2 tercios en la Asamblea de Madrid. Es decir, no solamente es cuestión de que lo apruebe el PP, sino que el PSOE e Izquierda Unida tendrían que estar de acuerdo. Ellos se han opuesto y entonces a fecha de hoy no se ha podido tramitar ese proyecto de ley. Pero os lo cuento con un poquito de detalle para que veáis que hay posibilidad de cambiar la ley electoral en España y que no solamente depende de la voluntad nacional, sino que las comunidades autónomas también lo podrían hacer. Y si se introdujese en alguna comunidad autónoma, yo creo que esto tendría un efecto de arrastre para el resto de comunidades y seguramente me gustaría pensar también para el Estado. Recordando, y esto es importante, que la Constitución española prevé que la circunscripción de las elecciones nacionales sea la provincia, lo cual dificulta la introducción de las circunscripciones, pero bueno, por lo menos se podría pensar en alternativas dentro de la Constitución o cambiar la Constitución si se decide ir por ahí. Entonces, ¿qué pasa si hay circunscripciones, por ejemplo, en distritos donde tradicionalmente sale votado un representante de un partido político? Os pongo un ejemplo. En el distrito madrileño de Salamanca, pues seguramente siempre va a salir elegido el candidato del PP, porque sociológicamente es más bien un distrito de centro-derecha. O podría poner ejemplo, yo que sé, de Rivas hacia Madrid, donde seguramente siempre saldría alguien de Izquierda Unida, o en Fuenlabrada o en Parla, donde seguramente saldría alguien del PSOE. ¿Cómo se elige quién va a ser el candidato de un partido para esa circunscripción? Aquí la clave son las primarias. Es decir, que hubiese votación dentro del partido político para decidir quién va a ser su representante, o sea, su candidato a esa elección. Y a este respecto, no puedo evitar contaros un ejemplo concreto. Seguramente conoceréis a Boris Johnson, ¿no? El que es hoy alcalde de Londres. Es un personaje muy peculiar, a mí me parece un político de primer orden, escribe maravillosamente bien, tiene mucho sentido del humor. En fin, se ha metido unos cuantos líos en su vida, ¿no? Os acordaréis de su imagen ahí en el tirolina, la tirolina durante las Olimpiadas en Londres,
pero vamos, a mí me parece un tío un político de primer orden. La carrera política de Boris Johnson, que es periodista de formación, empezó, bueno, primero se presentó a unas elecciones en el 97 y perdió, y después en el 2001 se presentó por una circunscripción muy conservadora y ganó, y fue su primera elección ganada y fue elegido diputado en Pino. Después de ser elegido escribió un libro en el que cuenta su experiencia, un libro que leí después de escribir Pisando Charcos, pero que me sirve como ejemplo. Entonces, él cuenta cómo para ser elegido el candidato del Partido Conservador en esa circunscripción tuvo que enfrentarse a unas primarias en las que votaban todos los afiliados del Partido Conservador de esa circunscripción, con 215 personas que se presentaban, o sea, 215 candidatos. Es decir, que hubo una competencia muy grande dentro del Partido Conservador para saber quién iba a salir elegido. Se llegó a seleccionar a 3 personas que se presentaron ante sus afiliados en un centro cultural de ese distrito, que está cerca de Londres, y entonces cada uno de los candidatos tuvo que presentarse, después hubo un debate entre ellos y después hubo preguntas de los afiliados. Había como 200 o 300 personas ahí. Y después ellos votaron. Voto secreto, muy importante. En urna, y votaron quién quería que fuese el candidato del partido. Salió elegido Boris Johnson y, bueno, pues después ganó. Era muy difícil que no ganase, pero eso no quitó para que tuviese que hacer una campaña puerta a puerta, porque es la cultura inglesa de las elecciones. Tiene una frase muy buena en este libro que dice cómo un candidato en unas elecciones británicas pasa horas y horas delante de una puerta cerrada esperando a que el dueño de la casa venga a abrirle. Y es que, claro, cuando haces campaña casa a casa, puerta a puerta, primero llamas y esperas a que el dueño de la casa venga a abrirte, ¿no? Entonces, pues, tus conocimientos botánicos y demás aumentan porque, claro, estás viendo el jardín del dueño de la casa y tienes que estar en disposición de comentar algo sobre la belleza de su jardín. Pues, bueno, pues claro, es que eso lo decimos para Inglaterra y nos parece muy bien, pero claro, eso en España hoy por hoy es inimaginable, ¿no? Que se haga campaña de esta manera. Pero claro, lo es porque los incentivos están mal puestos, insisto, porque la carrera política depende no de que se haga campaña puerta a puerta, sino de que se te meta en una lista electoral, ¿no? Por así decirlo, buscas el dedo de pocos y no el voto de muchos. Entonces, lo primero sería cambiar la ley electoral para crear las circunscripciones. Segundo, hacer primarias dentro de los partidos para elegir a los candidatos que se presentasen. Y, por cierto, el Partido Socialista de Cataluña anunció la semana pasada que van a elegir a su próximo candidato a la Generalitat catalana por primarias. Primarias francesas, que es curioso, las primarias francesas se definen porque vota cualquiera, no solamente el afiliado del partido. Un sistema extraño, pero el caso es que funciona así. O sea que en España tampoco debe sonarnos como algo completamente marciano, ¿no? Sí que puede cambiarse y el hecho es que en algunas partes de España ya se está considerando. Entonces, primarias para elegir a los candidatos del partido, primarias para elegir evidentemente a la cúpula del partido, lo cual cambiaría también totalmente el incentivo de la cúpula del partido, puesto que si hubiese una competencia interna con votaciones de cada uno de los afiliados para decidir quién va a ser el presidente o el secretario general del partido, el presidente, una vez elegido, sabría que le debe el puesto a la gente que le ha votado y le mimaría mucho más. Y una cuestión más que yo añadiría para cambiar los incentivos es que hubiese financiación privada de los partidos políticos. Podría incluir igualmente a los sindicatos y a la patronal, pero bueno, en este caso me limitaré solamente a los partidos políticos. ¿Por qué? Pues, como todos sabéis, la financiación privada se define siempre por el hecho de ser voluntaria. Cosa que siempre me ha sorprendido cómo puede alguien pensar que la financiación pública es moralmente superior cuando es coactiva, ¿no? Y cuando la privada es voluntaria. Pero bueno, si la financiación fuese privada,
los incentivos de las cúpulas de los partidos cambiarían radicalmente. ¿Por qué? Porque tendrían que preocuparse de ir por las sedes de su partido básicamente a pedirle dinero a sus afiliados. Es decir, imaginaros, en fin, espero no escandalizaros demasiado diciendo lo que voy a decir a continuación, pero imaginaros que fueseis los afiliados de un partido, ¿no? Del Partido Popular o del Partido Socialista, y yo fuese un gerifalte de ese partido. Entonces, estaríamos aquí en la sede y yo vendría a deciros: hola, buenas, necesito vuestro dinero. Necesito que paguéis vuestras cuotas al partido porque es que si no nos arruinamos. ¿Vosotros qué haríais? Decir, bueno, ¿cuál sería la primera pregunta que haríais? ¿Qué vas a hacer con mi dinero? Evidentemente. ¿Y eso qué generaría? Un incentivo muy potente para crear transparencia dentro del manejo de los fondos de los partidos políticos. Es que cada afiliado de alguna manera se convertiría en un auditor de su partido. Ya no sería cuestión solamente de que el Tribunal de Cuentas haga sus informes, que además sabéis que los hace 4 o 5 años tarde, sino que diariamente se tendría que dar explicaciones sobre qué se está haciendo con el dinero de los afiliados. Pero es que además crearía otro incentivo muy potente, que sería el cumplimiento de los programas electorales. ¿Por qué? Porque hoy, por mucho que se diga que un programa electoral es un contrato entre el partido y la sociedad, es falso. En fin, es falso. Y es falso por la simple razón de que un contrato, si se define por algo, es porque hay una penalización si una de las dos partes del contrato incumple lo estipulado en su seno. Si se incumple un programa electoral, básicamente no hay ninguna penalización, como mucho dentro de 3 o 4 años cuando hay elecciones, pero en el momento mismo de incumplirlo no hay ninguna penalización. Ahora bien, imaginaros que la financiación del partido fuese voluntaria, es decir, de los afiliados, simpatizantes, votantes del partido. Si el gobierno de ese partido incumpliese con el programa electoral, ¿qué ocurriría? Que dejarían de financiar al partido y, por lo tanto, se arruinaría. Con lo cual, de alguna manera, el partido se convertiría en un contrapeso, en un contrapoder al gobierno que le incentivase a cumplir con su programa electoral. Esto no quiere decir que haya que aplicar estrictamente y al milímetro todo lo que prevea un programa electoral. Es evidente que, sobre todo si estás en la oposición y llegas al gobierno, hay mucha información que no tienes y que te puedas ver obligado a hacer o a decir cosas que no tenías previstas hacer. Pero el incentivo cambiaría si hubiese una penalización en términos de financiación del partido, que llevaría a que las justificaciones de los incumplimientos de los programas electorales tuviesen que ser mucho mayores. Y que en el momento de decidir en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento, si se iba a no respetar un compromiso, un principio del partido, que se tuviese muy en cuenta la penalización que eso iba a suponerle al partido. Entonces, eso además yo lo llevaría acompañado, y aquí no voy a entrar en mucho detalle, de separar claramente partido y Estado. Hay demasiada confusión en cuando el presidente del partido al mismo tiempo es el presidente del gobierno. Se genera una concentración de poder que facilita la corrupción, por qué no decirlo, y en general concentra el poder para tomar decisiones que al Ejecutivo le pueda venir bien, pero que no necesariamente respeta pues, las separaciones de poder y la transparencia que se debe exigir en un gobierno y en un Estado democrático, ¿no? O sea que esto que os acabo de contar básicamente es la primera parte del libro. En fin, cuenta bastante más el libro, pero bueno, resumido, esto es decir, cambiar los incentivos de los políticos españoles a través de un cambio de la ley electoral, de un cambio en la manera de elegir tanto a los candidatos como las cúpulas de los partidos políticos y un cambio en la financiación de los partidos políticos. El efecto sería desconcentrar poder en las cúpulas de los partidos y hacer que los políticos tuviesen una relación mucho más estrecha con sus votantes para asegurar su éxito en su carrera política. Entonces, la segunda parte del libro está dedicada a cambiar los incentivos en el funcionamiento del Estado.
Entonces, para no alargarme y para dejar bastante tiempo al debate, aquí simplemente voy a mencionar bueno, que trato cosas como las pensiones, cuestiones económicas, evidentemente, ya que estuve metido en el asunto esto de Eurovegas, pues hay un capítulo dedicado a Eurovegas con una anécdota, en fin, que yo creo que tiene cierta gracia. ¿Qué más? El sistema de financiación autonómica, que se ha puesto ahora de moda porque parece ser que se va a revisar el modelo, pero yo os voy a destacar un poquito más uno de los capítulos, que es que creo que uno de los incentivos que lleva a que el Estado funcione de una manera mejorable es el hecho de que los empleados públicos tengan puestos vitalicios, ¿no? Yo creo que esto tendría que cambiar. Como sabéis, en España hay unos 3 millones de empleados públicos, de los cuales la mitad son funcionarios por oposición, la otra mitad no, pero en la práctica todos, o casi todos, tienen empleos de por vida. Esto no tendría por qué ser necesariamente así, es decir, hay países desarrollados donde los empleados públicos tienen contratos laborales como puede haber en el sector privado. Es el caso, por ejemplo, de Noruega o de Suecia. Entonces, eso es importante recordarlo para tener muy claro que no hay una ley del talión ni ningún mandamiento divino que obligue a que los empleados públicos tengan que ser de por vida. Pero es que además creo que lo que genera es un incentivo equivocado que resulta en que los empleados públicos acaben teniendo ingresos muy superiores a los del sector privado. Es decir, a mí un dato que me llama mucho la atención es que el 60% de los empleados públicos ganan más de 2.000 euros al mes, cuando en el sector privado es menos del 20%. Cuando encima sabemos que el sector privado se alimenta de los recursos que genera el sector privado, no, creo que lo he dicho mal. Cuando encima sabemos que el sector público se alimenta de los recursos que genera el sector privado, es incluso más difícil de justificar. Las horas que se trabajan en el sector público son inferiores, las tasas de absentismo laboral también. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque cuando el empleo está asegurado de por vida, lo que se hace es retirar a ese trabajador del mercado laboral. Ya no se aplica la lógica económica en el caso de los empleados públicos, si tienen puestos asegurados de por vida, puesto que no pueden ser despedidos, es decir, no pueden ser básicamente penalizados por su mal trabajo. Lo cual lleva a que las decisiones fundamentales sobre sus condiciones laborales, sus sueldos, los horarios, los beneficios que puedan tener, sean decisiones pura y llanamente políticas y no sean decisiones económicas. Y lleva esto a su vez a que los empleados públicos tengan mucha más tendencia a movilizarse para defender, dicen ellos, en fin, y para presionar a las autoridades políticas en lo que se refiere a sus condiciones laborales. Es llamativo que cuando el ajuste en España, desde que empezó la crisis, se haya hecho, sobre todo en el sector privado, y haya 3 millones de personas que se hayan ido a la calle, que las movilizaciones, las manifestaciones que ha habido en España hayan sido sobre todo de empleados públicos y no de los privados. Insisto, que son los que más han sufrido la crisis. ¿Por qué es esto? Pienso yo por lo que os acabo de decir, porque como la decisión sobre sus condiciones de trabajo es política, no es económica, ellos reaccionan con formas políticas de actuar, que son manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para reducir la politización de los empleados públicos, lo que habría que hacer, defiendo yo, es que sus empleos no fuesen vitalicios, con lo cual volverían a integrarse dentro del mercado laboral y se equipararían mucho más las condiciones en el sector privado y en el sector público. Es decir, se habla mucho de la unidad de mercado. Hay una ley que ha empezado a tramitar el Gobierno que me parece bien, de garantía de unidad del mercado en España, para evitar todo tipo de licencias dependiendo de la comunidad autónoma. Pues bueno, unamos también el mercado laboral, no solamente otro tipo de mercados. Creo alguna excepción tendría que haber. Yo creo que hay algunos puestos que sí que tendrían que ser vitalicios, fundamentalmente aquellos basados en la esencia de la labor del Estado, como pueda ser la justicia, como pueda ser la policía, en general las fuerzas del orden,
los controles internos tipo interventores o también Hacienda, pero en general los demás yo veo de difícil justificación que tengan necesariamente que ser empleos de por vida. Y evidentemente no lo haría con efectos retroactivos, dudo de que sea legal, sino que lo haría a partir de cuando se decidiese, es decir, a partir de una fecha dada, que todas las ofertas de empleo público que se hiciesen fuesen pues, con las mismas condiciones que en el sector privado. Bueno, pues casi lo dejo ahí. Hay más cuestiones, entonces en el debate, si surgen, estaré encantado de responder a lo que me preguntéis. Si he aprendido algo también desde que saqué el libro, es que cada vez que voy a una charla hay alguna gente que me dice, oye, ¿no tendrás algún libro encima? Y entonces al principio no los tenía, pero ahora sí que los tengo. Entonces me he traído algún libro, si queréis que... O sea, esto es un ejemplo de un incentivo también, ¿no? Si quiero vender libros, el cliente siempre tiene razón y por lo tanto, si me pide libros cuando voy a dar charlas, pues traigo los libros cuando voy a dar charlas. Entonces, a la entrada hay unos cuantos ejemplares y si queréis alguno, pues evidentemente bienvenido será y os lo dedicaré también con muchísimo gusto. Pues nada, muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Con el turno de preguntas, abrimos con las que nos han llegado desde internet, solo nos ha llegado una, sí. Y además es una que... Y es de mi madre. No es de tu madre, pero parecerá que sea de un familiar mío, porque la pregunta que llega exactamente es si sería posible aplicar en España las reformas que yo propongo en mi libro, en una alternativa liberal para salir de la crisis, o si por culpa de los lobbies políticos, intereses creados y demás, no es nada factible. Bueno, pues aunque sea de tu madre, es una pregunta muy relevante. Y es que, o sea, como le he dicho, no sé si me habrás oído antes, pero tu libro lo leí antes de escribir el mío. Y otros muchos que piden que se hagan cambios y reformas de fondo del funcionamiento del Estado y económicos en España, pero a mi entender hay un paso previo. O sea, antes de poder tomar este tipo de decisiones, yo creo que los incentivos de los políticos tienen que cambiar. En el momento en que la política se ejerza, como se ejerce hoy por hoy en España, donde hay esa concentración de poder que te evita tener que rendir cuentas en el día a día a los votantes, donde los contrapoderes, pues francamente, son muy débiles. En fin, no nos engañemos, el legislativo en España está muy sometido al ejecutivo, demasiado. Os pongo un ejemplo que pongo en el libro en fin, que es casi inimaginable en España, pero si se cambiase la ley electoral, pues casi lo sería. Y seguro que lo conoceréis este ejemplo. Septiembre de 2008, crisis financiera en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Paulson, propone una ley que básicamente lo que hace es un rescate financiero de las entidades, pues de los bancos, de las aseguradoras y demás, de 700.000 millones de dólares. Lo propone el gobierno, llega al Congreso de los Diputados, en fin, a la Cámara de Representantes norteamericana y al Senado, y por hacerlo corto, al final se aprueba con los votos en contra del partido de Bush y los votos a favor de la oposición de Bush. Eso es inimaginable en España, claro. Imaginaros una ley que se aprobase en España, siendo, digamos, Rajoy presidente del gobierno, con los votos en contra del PP y los votos a favor del PSOE. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Pues porque había incentivos completamente distintos. Los diputados republicanos, como son responsables ante sus votantes y tenían elecciones al cabo de un mes, sabían que como votasen a favor de esa ley, iban a perder las elecciones, porque sus votantes no querían que se rescatase a la banca con fondos públicos. Los demócratas pensaban que sí, que eso es coherente con su ideología y estaban dispuestos a hacerlo y creían que era una cuestión de urgencia que había que poner en marcha cuanto antes en Estados Unidos. Este es un ejemplo bueno porque creo que demuestra cómo los incentivos son tan importantes porque los políticos, aunque no lo parezca, también son seres racionales.
fin, de verdad, os lo aseguro, os lo aseguro. Son seres racionales y entonces si las reglas de juego son unas, se comportan de una manera y si las reglas de juego son otras, se comportan de otra manera. Entonces, el político aquí, ¿qué quiere? Seguir siendo elegido, seguir teniendo una carrera política. En Estados Unidos eso pasa porque te voten tus votantes. En Estados Unidos, en España pasa porque el de la cúpula del partido te mete en la lista. Entonces, claro, el comportamiento cambia completamente. Entonces, para que algo como lo que preconizas en el libro, Juan Ramón, se pudiese aplicar en España, lo que habría que hacer, entiendo yo, es cambiar el sistema electoral, que no todo pase porque sean pactos de Estado entre el PP y el PSOE y consensos y demás, porque es que al final se lleva al mínimo denominador común. Y bueno, pues entonces no se hacen cambios radicales. O sea que hay que pisar charcos. Muchas gracias, Percival. Has dicho que sería raro que las leyes de Rajoy las aprobara el PSOE. Yo creo que las tendría que aprobar Izquierda Unida para ser coherentes. Pero, en cualquier caso, lo dejamos aquí para la retransmisión por Internet. Ahora vamos a cortar y ya podremos abrir un debate mucho más directo y sin pelos en la lengua en la sala.